A los hermanos de la misión Chacabuco, que ellos puedan compartir esta palabra. Quiero decirle que me he quedado sin celular y por eso quizás no van a ver en mi celular algunas notas, ¿verdad? Pero bueno, gracias al Señor que en este tiempo estamos bendecidos de parte del Señor y también estamos orando por cada uno de ustedes y bendiciendo sus hogares. Sabemos que el Señor está haciendo cosas lindas en los hogares, ¿verdad? Y nos ponemos contentos de que Dios esté obrando. Bueno, para comenzar este mensaje, la fe sin obra es muerta, vamos a leer gracias, papá. En el libro de Romanos, capítulo 5, versos 1. Y vamos a hablar acerca de la justificación, ¿verdad? Ya que se trata de esto hoy día. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra del Señor nos habla acá, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Roma, él está hablando de una justificación que es a través de la fe. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo y creemos en la resurrección de los muertos, dice la palabra del Señor, y confesamos con nuestras bocas, somos salvos. Pero el mérito en la cruz del Calvario lo hizo el Señor. Él derramó su sangre preciosa para que por medio de esa sangre preciosa nosotros seamos justificados de nuestros pecados. Ciertamente ningún sacrificio fue eficaz antes de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto no podía tener la bendición que Él nos trajo a través de su muerte. No se podía justificar solamente a través de los machos cabríos o aquella becerra bermeja, ¿verdad? Que se hacía cada año un sacrificio de este animal por todo el pecado del pueblo. Cada año se volvía haciendo, cada año el pueblo pecaba, cada año el hombre era netamente pecador. Pero a través de la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, la liberación de las ataduras del pecado. Por eso el apóstol Pablo nos habla y nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Amén. Estamos enemistados con Dios. Entonces, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, alcanzamos misericordia y perdón de nuestros pecados. A partir de ese momento, nosotros somos amigos de Dios. Amén. Somos amigos de Dios. La palabra del Señor nos dice que a través del mediador Jesucristo, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Roma, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él fue el canal, Él fue la acción en la cual nos llevó Dios a ser justificados. Pero más tarde podemos nosotros leer en otra carta, y es la carta del apóstol Santiago. El apóstol Santiago nos muestra un panorama diferente, ¿verdad? Diferente a lo que el apóstol Pablo nos dice. Pero no hay mucha diferencia en el sentido de que está hablando algo distinto o algo diferente, sino que la palabra del Señor quizás fue llevada en un tiempo en el cual los cristianos que habían recibido la justificación estaban pasando un momento de olvidarse de las cosas esenciales de la gracia. Hoy estamos viviendo un momento difícil, donde hay muchas personas que tienen hambre, personas que tienen necesidades, personas que quizás están enfermas,
personas que están careciendo de algún bien, ¿verdad? Entonces, él habla de una perspectiva que la fe sin obra es muerta. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, siempre hay una acción después de recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una acción muy particular, ¿verdad? De la cual nosotros debemos de hacer esa acción. Nosotros encontramos en la palabra que nos dice el Tito, él nos dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos esta vida justamente. Ahora, ¿cuál es la acción? El renunciar. Esa es nuestra obra, ¿verdad? Que tiene que venir de nosotros, que tiene que hacer de nosotros. Nosotros no podemos simplemente tomar todo por gracia o todo gratis. Siempre debe haber un esfuerzo en el cual nosotros podamos realizar y darle a Dios. Ya que la palabra del Señor nos dice, también en el libro de Romanos, que nosotros no vivamos conforme a las condiciones de este siglo, sino que nos sometamos a una transformación de nuestra mente y ser renovados, ¿verdad? En el Espíritu del Señor. Esta es una acción de la cual nosotros debemos de hacer. Es una obra que debemos hacer para crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, tenemos la prédica del Señor a Nicodemos. El Señor a Nicodemo le dice, Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Nicodemos tenía que hacer una acción, primeramente de fe, y luego hacer una obra en sí mismo. Amén. Ya que el nuevo nacimiento es el comienzo de vivir una vida en la cual nos lleva a nacer en Dios. Y la Biblia dice que los que son nacidos de Dios no pecan, porque tienen la naturaleza de Dios. Amén. Dentro de ellos. Ellos aborrecen al pecado, aborrecen las obras de las tinieblas, aborrecen todo aquello que atenta contra la soberanía de Dios. Por eso el cristiano debe constantemente buscar la fortaleza del Señor, la fuerza interior del Espíritu Santo que nos trae cada día a nosotros para vencer toda prueba, todo obstáculo. Y el apóstol Santiago les dice a los hermanos de esta manera. Santiago capítulo 2, verso 14, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno? Dice que tiene fe y no tiene obra. ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta que él le está haciendo a los hermanos, ¿verdad? Le está preguntando, ¿qué sucedería si alguno tiene fe y no tiene obras? Ya que él dice, ¿acaso lo salvará la fe? Amén. En muchas acciones o muchas cosas nosotros podemos ver que la fe es el primer paso a alcanzar la salvación. Pero luego hay obras internas de las cuales nosotros tenemos que realizar para servirle al Señor. Amén. Tenemos que hacer nuestras propias decisiones, nuestras propias tareas para ir adelante y creciendo en esa gracia. Y él le sigue diciendo a los hermanos, le dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no para el cuerpo, ¿verdad? Que aproveche. Y esta vez quizás nosotros tomamos esta cosa muy particular. Estamos viendo que muchas iglesias
están repartiendo alimentos, están repartiendo víveres, están repartiendo ropa, y esa es una obra de fe que están realizando. Aquí él está viendo, le está diciendo quizás a un mundo desinteresado, a un tiempo en el cual las personas solamente aprovechaban para sí las cosas, ¿verdad? Y no se fijaban en aquel hermano que no tenían o que tenían necesidades. A veces quizás nosotros pensamos quiero contarles algo que a mí me sucedió en una oportunidad conociendo a un hombre, y me dice: Juan, tengo un traje que lo usé una sola vez para cuando me casé, pero ya no me anda más, dijo él. Y es una pena que ese esté en mi guardarropa. Quiero regalarte a ti para que si a algún hermano le sirve, tú le regales. O si te sirve a vos, úsalo vos. Y yo lo guardé al traje. Una oportunidad vino un hermanito muy pobre de corriente y él estaba a punto de casarse. Y miré su cuerpo y me acordé del traje. Y le dije: hermano, tengo una bendición para vos. Agarré, le dije: andate al baño, probate este traje. Él se lo probó y le quedaba perfecto. Ese hermano lloraba de la emoción, porque él no tenía dinero para comprarse un traje para su casamiento. Sin embargo, Dios tenía provisto eso, ¿verdad? Para bendecir. Y puedo contarle muchas historias, pero nosotros somos quizás el canal de bendición para otros hermanos. No podemos ver que alguien tenga hambre y nosotros simplemente le digamos: paz, hermano. Dios te bendiga, Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer. Cuando nosotros quizás tenemos los medios para bendecir a ese hermano. Y a esto se refería el apóstol Santiago, ¿verdad? Cuando decía que la fe sin obra es muerta. Cuando no hay una acción que demuestre que nosotros tenemos el deseo de ayudar a otro, ¿verdad? De darle una bendición a alguien, ¿verdad? Entonces, él dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, ¿verdad? Ahora, la fe sin obra es muerta. Necesitamos hacer obra en la parte individual nuestra para crecer en la gracia del Señor. Necesitamos hacer obras externas en la vida de nuestros hermanos para que ellos sean bendecidos, para que ellos vean el amor que Dios tiene por ellos, ¿verdad? Porque quizás a veces nosotros decimos algo insignificante. Qué lindo es cuando las personas son dadivosas y se interesan por el bienestar de los otros, ¿verdad? Hace algunos años me tocó ir a la provincia de Chaco después de una gran inundación que ellos sufrieron. Y me contaban los pastores, me decían: hermano, veíamos a los hermanos en medio del barro, sus casas llenas de barro, sus niños dormían en el barro. Y nosotros, teniendo un hermoso templo con cerámica, le dijimos: hermanos, vengan, acomódense en el templo. Y los hermanos tampoco tenían para comer. La iglesia no era solvente como para darles de comer a tantas personas. Pero la pastora dice que ella oraba y hasta le hacía guiso de bofe. Le hacía guiso de bofe a los hermanos con arroz o con algún fideo. Pero ella estaba supliendo quizás con lo poquito la necesidad de esos hermanos. Amén. Esto es demostrar el amor de Dios hacia ellos. Y la fe sin obra es muerta. Si no tenemos acción en la vida de cristiano, es muerta. Amén. Entonces, la palabra nos sigue hablando y nos sigue diciendo: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quiero saber, hermano, hombre, vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac en
sobre el altar. Amén. Una acción del padre Abraham de dar a su único hijo. Era una obra, ¿verdad? Él había alcanzado quizás la parte de la fe, pero aquí estaba haciendo una obra. Por eso las dos cosas tienen que ir juntas, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener fe y tenemos que tener obras para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Si quizás tomamos el texto a la ligera o rápidamente, podemos leer en el capítulo 4 del libro de Romanos que nos dice que Abraham fue justificado por la fe, pero también fue justificado por las obras que él hizo. Dios, de alguna manera, le pidió a Abraham un sacrificio, ¿verdad? Dios nos pide un sacrificio. La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Amén. O sea, todo tiene que ir acompañado de fe y de obras. Amén. No podemos recibir todo por gracia o regalado, ¿verdad? Dios pretende que nosotros también accionemos nuestra fe y nuestras obras. Amén. Entonces, estamos ya culminando esto. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Queremos darle gracias al Señor por esta palabra de este día domingo, en el cual seguramente usted esta semana va a estar leyendo estos pasajes de la palabra y va a estar meditando en la vida que nos resta llevar como hijos de Dios, para llevar frutos dignos. Todos árbol en sí mismo tiene frutos para hacer de bendición para otras personas. Que Dios les bendiga y que tengan una hermosa semana de bendición esta semana. Dios les bendiga.